Finalmente llegó el 21F y hay bastante polémica, ¿no? Uno escucha a gente que adhiere a la marcha, gente que dice que es una marcha para frenar un proceso judicial. Bueno, hay gente que se dedica también a analizar lo que opina la gente y uno de esos casos es Analogías. Estamos en contacto con uno de sus integrantes, Sebastián Zenle. Gracias por atendernos. Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo andan? Bien, muy bien, Sebastián. En primer lugar, a mí personalmente me gustaría saber ¿qué pensás del partido de esta noche? ¿Piensan que le pueden ganar bien a Sporting Cristal? Sí, ¿no? Sí. Me tengo un poquito de fe. Para esta noche se nos fueron refuerzos importantes, pero sí. Pero están fuertes, están bien. Estamos fuertes, sí. Siempre tienen la escuela de Lanús, siempre. Correcto, sí, esa escuela se lleva. Bueno, ahora pasemos a lo poco menos importante, digo, me imagino en tu corazón debe ser esto más importante que lo que vamos a hablar ahora. Pero tu función en Analogías es analizar. Y por supuesto que queríamos saber, que nos cuentes un poco más respecto de la medición que hicieron ustedes, que es una medición bastante novedosa, porque estuvieron en el conurbano consultando a la gente sobre temas de actualidad, entre ellos la marcha de hoy de Moyano. ¿Con qué se encontraron, Sebastián? Correcto, bueno, te cuento, nosotros estuvimos encuestando en forma reciente, la encuesta la realizamos entre el día viernes y el sábado, en los 28 municipios que conforman el conurbano, y como bien vos decías, estuvimos relevando algunas cuestiones de coyuntura para ver qué opinaba la gente sobre temas que están en la agenda. En este sentido, con respecto a la marcha, nos da primero un nivel de conocimiento bastante alto, alrededor de 3 de cada 4 vecinos están al tanto de la marcha que se va a realizar esta tarde, y un nivel de acuerdo con la marcha más alto del que uno podría intuir a priori por lo que se ha venido comentando en los medios en estos días y por las fajas que tuvo Moyano en cuanto a sindicalistas que van a acompañarlo. El 55% de las personas que están al tanto de la marcha nos manifestaban que apoyan el reclamo, lo que no implica directamente apoyar a la figura de Hugo Moyano, porque no es necesariamente trasladable, pero sí que apoyan el reclamo en cuanto a las dificultades económicas, que es el eje que se propuso, el eje temático que se propuso de la marcha. Bueno, esto también yo pensaba, ¿no? El campo que ustedes han elegido para hacer esta encuesta es importante porque es donde están los votos, como dice la gente en el ambiente político, ¿no? Es donde está concentrada la mayor cantidad de gente que vota en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano. Allí es donde me decís que el 55% de la gente que conocía la marcha que se iba a realizar adhiere, digamos, a la propuesta de la marcha, más allá de la figura de Moyano. Correcto, sí, es así. El estudio, como te decía, se realizó en el conjunto del conurbano y tiene una cantidad de casos importantes, un estudio de 2.200 casos con entrevistas telefónicas, con lo cual el resultado nos da un nivel de solidez importante para confiar en los mismos. Y viene atado también a un deterioro general de las expectativas y de la percepción de la situación económica. Digo, esta situación donde la gente piensa que el gobierno va a tener más dificultades para bajar la inflación y el desempleo, provoca que apoye el reclamo al margen de que probablemente no apoye tanto a su principal figura convocante. Claro, como aquella frase, a veces no nos une el amor sino el espanto, ¿no? Bueno, claro, más o menos, sin ir tan a los extremos, pero bueno. Y también consultaron ustedes por otro tema que es muy candente, y te imaginás aquí en la Ciudad de La Plata, es algo que se habla todos los días, más allá de que es un tema importante, el tema de los docentes, la reunión que se va a realizar mañana. ¿Qué notaron ustedes? ¿Preguntaron también por el tema del conflicto docente y del reclamo de los docentes bonaerenses? Correcto, sí. Bueno, a ver, en primer lugar, si bien la gobernadora María Eugenia Vidal arranca la discusión paritaria con un nivel de imagen positiva alto, bastante más alto del que tiene Mauricio Macri en el conurbano y en el conjunto de la provincia, es cierto que en este caso puntual, el principal punto de apoyo de la gente va hacia los docentes, es decir, un 60% de los vecinos nos están diciendo que creen que la gobernadora tendría que otorgar un aumento por encima de la inflación y evitar así el conflicto. Es decir, no parece haber voluntad en los vecinos de que el conflicto se estire para nada, y le reclama justamente al gobierno provincial una actitud más flexible para que se pueda llegar a buen puerto. Ajá. ¿Qué porcentajes obtuvieron ahí? ¿Los tenés? Sí. Tenemos, en primer lugar, el 51% nos está diciendo que no coincide con la actitud confrontativa con la cual la gobernadora ha encarado el conflicto, ¿sí? Tenemos ya para empezar más del 50% de desaprobación de la actitud, digamos, confrontativa para con los sindicatos.
y a su vez un 61% que está de acuerdo con que los docentes reclamen mejoras salariales y un 60%, un 59,2%, que nos dice que el gobierno debería otorgarles un aumento por encima de la inflación y evitar así el conflicto que pueda llegar a ocurrir y el no inicio de clases eventualmente. Números interesantes, ¿no? Porque en cierto modo está tomando la temperatura de los lugares más populosos de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué otro tema consultaron, Sebastián, ustedes? Correcto. Bueno, nosotros también consultamos sobre lo que podría ser un eventual cambio al Instituto de Previsión Social y una eventual reforma jubilatoria en la provincia, que la gobernadora adelantó que tendría la intención de hacerla. Luego parecieron, digamos, frizar un poco el proyecto porque vieron justamente esto que notamos en la encuesta, que sería un proyecto muy impopular en caso de avanzar, como lo fue la reforma previsional en el ámbito nacional, ¿no? Que se discutió en el Congreso en diciembre. Ajá. Y respecto de la reforma previsional acá al Instituto de Previsión Social y eso, ¿qué opiniones recogieron? ¿Qué números? Bueno, ahí el 67%, el número ahí es muy contundente, estaría en contra del eventual proyecto si avanzase de un proyecto de ajustes sobre el IPS y sobre las jubilaciones provinciales. Es decir, en sintonía con lo que se vio en diciembre en el plano nacional, no parece haber consenso para nada sobre que cualquier intento de ajuste tenga que avanzar por sobre lo que es el ámbito previsional y sobre los jubilados. No ocurrió en lo nacional y el rechazo también se hace patente en lo que es el ámbito provincial, ¿no? Bien, y respecto de temas económicos, ¿consultaron algo o no en este caso? Sí, hemos consultado, también te comento, nosotros la semana anterior habíamos publicado un estudio no solo en el conurbano, sino en el conjunto de la provincia y la tendencia no difiere demasiado, si bien el interior es un poco más afín al oficialismo. En general lo que notamos es una marcada preocupación por lo que es las cuestiones económicas, ¿no? Hoy por hoy el principal problema que preocupa a los vecinos del conurbano y de la provincia en general es la falta de trabajo, y la inseguridad aparece relegada a un segundo puesto. Sí, durante muchos años la inseguridad estuvo siempre al tope de lo que eran las preocupaciones ciudadanas. Hoy por hoy, si bien sigue patente, parece un poco relegada por las cuestiones económicas, que serían la falta de trabajo y la inflación fundamentalmente. Eso es los números que a ustedes les marcan eso, que en segundo lugar está la inseguridad, que ha sido desplazado por el tema económico y la falta de trabajo en este caso. Correcto, sí. Y en tercer lugar aparece la inflación, sobre todo exacerbada en el conurbano este último mes a partir de lo que fue el impacto del aumento del precio del transporte. Muy bien, bueno, Sebastián, te agradecemos que nos hayas atendido y bueno, te deseamos que tengas una buena jornada y que sea con suerte esta noche. Bueno, te agradezco mucho, muchas gracias a ustedes, han sido muy amables. Chao, hasta luego. Hasta luego, que tenga buen día. Sebastián Senle, joven, economista y consultor de analogías, que nos daba algunos números, ¿no? Nos llamaba la atención sobre todo los que hablaban de la marcha de hoy, porque en general uno recoge a través de los medios bastante fastidio con la marcha, con la decisión de la marcha, y a juzgar por lo que uno escucha en los grandes medios, la gente en general está bastante disconforme con Moyano, pero evidentemente en el conurbano Analogías ha medido otra cosa, ¿no? Ha medido que de los que conocían la realización de la marcha de hoy, el 55% de los consultados está de acuerdo con la marcha convocada. Dice que tiene razones para hacerse la marcha, aunque esto no significa, no es trasladable, como decía Sebastián, a la figura de Hugo Moyano. Evidentemente ahí la gente se está expresando. Y por otro lado, según Analogías, reitero, es una visión, es un recorte, es una foto de la realidad, más de 2.000 casos en el conurbano. Dice, la preocupación de la gente en estos momentos es la falta de trabajo y la economía. Y en segundo plano quedó la inseguridad, algo que encabezaba las preocupaciones hasta hace un tiempo. Números interesantes, como decimos siempre, son fotos, son recortes de la realidad que cada uno interpretará a su manera, pero que existen y por eso los compartimos.